Hola a todos, bienvenidos al video número 2. En esta ocasión vamos a ver el tema de números complejos. Recuerden, si no han visto el video número 1 de números reales, por favor les invito a que vayan a revisar primero ese porque aquí retomamos algunos tópicos. Vamos a revisar entonces este sistema numérico denominado los números complejos. ¿Cómo se definen los números complejos? Bueno, primero consideremos una ecuación como la que nos aparece aquí, x al cuadrado más 4. Vamos a adelantarnos un poquito al tema de ecuaciones que vamos a ver más adelante, la cual no tiene solución real, ya que al despejar esta variable x, despejamos aquí, esta variable x nos queda de esta manera, ¿no? Y esto es imposible, ya que el cuadrado de cualquier número real positivo, por ejemplo, menos 2 al cuadrado me da 4, ¿no? Entonces no voy a poder obtener un resultado como este, como me dice aquí, menos 4. Quiere decir que, ¿qué hicieron aquí los matemáticos? Para hacer posible, digamos, solucionar o resolver estas ecuaciones cuadráticas, los matemáticos lo que hicieron es inventar un nuevo sistema numérico, al cual le llamaron los números complejos, ya que se vio que este tipo de ecuaciones no tenía una solución. Entonces, lo generalizaron con este tipo de números. Primero definieron un nuevo número que es, lo definen aquí con la letra i. Entonces, este va a ser, digamos, aquí la base, ¿no? I es igual a raíz de menos 1. Y eso significa que i al cuadrado va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, un número complejo tiene la forma siguiente: a más bi, donde a y b son números reales. Ya vimos en el video anterior qué son los números reales. Entonces, si no se acuerdan, los invito a que revisen aquel. Ok, entonces aquí veríamos, por ejemplo, tendríamos un ejemplo como 5 más 6i. Pero también es comúnmente utilizado en la ingeniería que en vez de utilizar la letra i, utilizamos la letra j. Por ejemplo, 5 más 6j. Entonces, en vez de definir i igual a raíz de menos 1, en ingeniería es comúnmente utilizado también j igual a raíz de menos 1. ¿Sí? Entonces, es nada más la nomenclatura que se utiliza. Comúnmente los matemáticos utilizan la letra i y en la ingeniería se utiliza la letra j, pero significan lo mismo. Aquí nuevamente nos habla de la definición de un número complejo, que es la expresión de la siguiente forma: a más bi, como ya lo mencionamos, donde a y b son números reales. Y al cuadrado entonces es igual a menos 1. ¿Sí? La parte real del número complejo es a y la parte imaginaria es b. Entonces vamos a ver los siguientes ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 más 3i, el primer ejemplo. Entonces la parte real es 2 y la parte imaginaria es b, 3, ¿no? En el siguiente ejemplo vamos a ver, entonces en el siguiente ejemplo la parte real a es igual a 1/2 y b es igual a menos 2/3, ¿no? En el siguiente ejemplo, 4i, en esta parte nada más tenemos parte imaginaria, no tenemos parte real, entonces a es igual a 0 y b es igual a 4, ¿no? En el último ejemplo, entonces en esta parte es puramente real, entonces aquí tenemos que a es igual a 86 y b es igual a 0. Entonces no tenemos parte imaginaria, solamente tenemos parte real. Quiere decir entonces que los números complejos abarcan también la parte de los números reales, ¿no? Entonces es una generalización, digamos, con los números complejos, simplemente sacando la parte imaginaria, ¿no? Podemos hacer diferentes operaciones con números complejos. Por ejemplo, aquí vemos la suma, la resta, la multiplicación. En el caso de la suma, pues sumamos la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo más adelante. Restamos también la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, ¿no? Ya en la parte de la multiplicación, sí vamos a estar juntando términos. Aquí, por ejemplo, recordando siempre que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, si nosotros sacamos, nos va a quedar finalmente esta formulita que tenemos aquí, que es simplemente, aquí lo vemos, voy a cambiarlo, es a por c y luego es b por d. ¿Se fijan? Es b por d. Este va a ser el primer término y ese término va a ser la parte real. Y luego tenemos a por d, ¿se fijan? Entonces vamos a invertir a por d y b por c. Va a ser la parte imaginaria. Esto lo podemos aprender y verlo directamente como una fórmula. Entonces va a ser a por c menos b por d. Aquí lo vemos, ¿no? Y luego va a ser a por d, como lo vemos aquí, menos b por c. Y esa va a ser la parte imaginaria. ¿Y esto de dónde sale? Esto lo podemos hacer como una multiplicación de binomios al final de cuentas. A más bi y luego c más di. Y eso simplemente estoy multiplicando, voy a usar la propiedad distributiva, a más bi
por C más A más BI por DI. Recuerden que al multiplicar I por I va a ser I al cuadrado y me va a quedar menos 1. Entonces de ahí es donde queda esta formulita al final, ¿no? ¿Sí? Entonces de aquí sale. Aquí entonces vamos a ir desarrollando esto y nos queda A por C más B por CI. ¿Sí? Y aquí nos queda más A por DI, y aquí nos queda I al cuadrado. Entonces, más B por D por I al cuadrado. Ok, entonces I al cuadrado, recordemos, es menos 1, entonces simplemente vamos a sustituir. Nos quedaría entonces, voy a pasar la parte, lo que es, esto me quedaría nada más como la parte real, porque quedaría negativo. Sería entonces A por C menos B por D. Esa sería entonces la parte real. ¿Por qué queda menos? Porque este I al cuadrado era igual a menos 1. Y luego tenemos la parte imaginaria. Entonces sería más B por C más A por D. Y esto se multiplica por I. Simplemente saqué factor común de este lado I, ¿verdad? Entonces, de aquí me queda esta formulita que vemos allí. Simplemente es aplicar la propiedad distributiva. Y acordarnos que I al cuadrado es igual a menos 1. Ahora tenemos algunos ejemplos para sumar, restar y para multiplicar, en este caso, los números complejos. En este caso, si voy a sumar, recuerden que nomás sumo la parte real. 5 más 4 me queda 9. Y aquí sería 3 menos 6. Entonces sería negativo, ¿verdad? Quedaría menos 3. Y ahora resta. Sería algo parecido. Entonces 6 menos 5 sería 1. Y 3 menos 2 sería 3 más 2, ¿verdad? 3 menos menos 2 sería 3 más 2 sería más 5 y, ¿verdad? Entonces, en este caso hay que respetar nada más los signos. Aquí también vamos a ver entonces qué sucede. Recordemos cómo era la multiplicación. Teníamos este por este menos este por este. Esta parte la vamos a restar. Y luego teníamos este por este más este término por este término. Entonces simplemente vamos a utilizar esa formulita que ya vimos anteriormente y vamos a desarrollar esto. Y nos queda entonces 3 por 4 sería 12 menos 5 por menos 2. Entonces sería 5 por menos 2 sería menos 10. ¿Ok? Entonces hay que respetar el signo, menos. Entonces aquí por eso le puse que esto se restaba. Ahora, más, esto se va a sumar. 3 por 2 sería 3 por menos 2, perdón. 3 por menos 2 sería menos 6, ¿verdad? Menos 6 más, hay que respetar el signo, 5 por 4, ¿verdad? Entonces sería 20 aquí. ¿Ok? Y esta va a ser la parte imaginaria. Aquí simplemente hay que resolver y nos quedaría entonces 12 menos 10 sería 12 más 10, que sería 22. Más, y aquí sería 20 menos 6. 20 menos 6, ¿cuánto me queda entonces? 14 y de esta manera. Entonces simplemente lo que estoy usando es la formulita que ya había anteriormente. Multiplico 3 por 4 y luego 5 por menos 2 y voy a restar esta parte, aquí lo estoy restando. Luego multiplico 3 por menos 2, que es menos 6, y le sumo 5 por 4. Y esa va a ser la parte imaginaria. Ahora, en el siguiente ejemplo, en este caso es un poco diferente porque aquí tenemos i elevado a la 13. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a resolver esto? Entonces, esto yo sé que es igual a i elevado a la 12 por i elevado a la 1, ¿verdad? ¿Por qué? Por exponentes, vamos a ver también esto que se suman los exponentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo escribir eso? Puedo escribirlo como i elevado a la ¿cuánto? Si yo quiero eliminar la i, tengo que hacer i al cuadrado, ¿no? Porque quiero eliminar esa i. Entonces, i al cuadrado, ¿y cómo podría llegar a 12? Entonces, 6 por 2 es 12, entonces voy a volver a elevar a la sexta, ¿no? Potencia. Lo que yo quiero es eliminar esa i. Y aquí me queda i solita, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? I al cuadrado aquí es igual. I al cuadrado entonces es, i al cuadrado es menos 1 elevado a la sexta potencia por i, ¿verdad?
Entonces, ¿a qué es igual esto? Al final de cuentas vemos que menos 1 a la sexta potencia, si es una potencia par, va a ser positivo, entonces me queda nada más como i. Y este va a ser mi resultado, ¿no? I a la 13 es igual a i, al final de cuentas. Como vimos en la multiplicación, también podemos dividir números complejos. Entonces tenemos, por ejemplo, que entender primeramente el complejo conjugado. ¿Qué es un complejo conjugado? Es simplemente invertir la parte imaginaria. Por ejemplo, si yo tengo un número 1 más 3i, entonces su complejo conjugado va a ser, por ejemplo, ese número es r, por ejemplo. Entonces su complejo conjugado va a ser r con un simbolito así. Complejo conjugado va a ser 1 menos 3i. Simplemente se cambia de signo la parte imaginaria y eso es el complejo conjugado. Entonces aquí, si multiplicamos un número por su complejo conjugado, como lo vemos aquí, entonces me va a quedar es a al cuadrado más b al cuadrado. Recuerden que al multiplicarla así, i al cuadrado es igual a menos 1, entonces por eso es que se elimina la parte imaginaria aquí. Entonces me queda solamente parte real, porque a y b son números reales, recordemos. Entonces, para simplificar a más bi entre c más di, voy a utilizar esta formulita que vemos aquí. Para no hacerlo más complicado, entonces simplemente nos vamos con un ejemplo. Vamos a ver estos ejemplos. Entonces, cuando yo tengo dos números complejos, cuando quiera restarlos, entonces lo que voy a utilizar es esta formulita de aquí. Entonces tengo que identificar cuáles son A, C, B y D. A y B van a ser las del número del numerador y C y D van a ser del número del denominador. Entonces vemos cómo queda el primero y les dejo el segundo para que ustedes lo hagan de tarea, ¿no? Entonces quedaría la parte del numerador, quedaría, aquí vamos a primeramente poner esto es A, esto es B, esto es C y esto es D, ¿no? Entonces A igual a 3, B igual a 5, C igual a 1 y D igual a menos 2. Hay que respetar también esos signos que aparecen aquí, ¿no? Entonces vamos a ver A por C, me quedaría entonces 3 por 1. Quedaría 3 más B por D. B por D, entonces es 5 por menos 2, quedaría menos 10. Este es el numerador, más, yo estoy siguiendo lo que viene aquí, ¿verdad? Entonces sería más B por C, que sería B por C, que sería 5 por 1, 5, ¿verdad? Menos A por D. A por D sería 3 por menos 2, sería menos 6. ¿Sí? Y esta va a ser parte imaginaria. Y luego dividido todo entre C al cuadrado más D al cuadrado. C al cuadrado es 1 más D al cuadrado es, digamos, 1 al cuadrado y D al cuadrado es menos 2 al cuadrado. Entonces simplemente es para ver dónde queda el signo. ¿Cómo nos queda seguidamente? Nos queda entonces, este 10 va a ser negativo, entonces va a ser entonces 3 menos 10, quedaría entonces menos 7 aquí en el numerador. Menos 7 y aquí tenemos menos por menos, va a ser más, entonces me quedaría 5 más 6. 5 más 6 entonces sería más 11, ¿no? Ese es en el numerador. Ustedes verifiquen, ¿no? Entonces 1 al cuadrado me queda 1 más menos 2 al cuadrado me queda 4, ¿no? Entonces finalmente nos queda menos 7 más 11 y entre 5, ¿no? Ahorita lo estamos manejando como i, como les comentaba, pero también se puede manejar con la letra j, depende de cómo se esté definiendo. Entonces, aquí también podemos nosotros encontrar en el ejercicio número 2, ahí se los voy a dejar a ustedes. Este sería A, recuerden, el 3 sería B. Aquí recuerden que el C va a ser igual a 0 y el D va a ser igual a 4. Entonces ustedes lo pueden ir escribiendo, ¿no? 3, A es igual a 7 y utilizan la misma formulita para poder dividir estos números complejos. Aquí entonces el video de números complejos. El siguiente tema lo vamos a ver en el siguiente video, que es el tema de exponentes y radicales. Gracias a todos por su atención y nos vemos en el siguiente video.